Y hemos invitado como para que nos pueda tener mayor claridad sobre estos temas. Pastor Elmer, sea usted bienvenido a este espacio de jóvenes, diálogo abierto, y puedo introducir con una pregunta, Pastor. ¿Cómo se construye la libertad y la autonomía desde el punto de vista filosófico y el punto de vista bíblico? Pastor, adelante, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué más, Víctor? ¿Cómo han ido, Miguel? ¿Cómo están todos? Excelente, Pastor. Bien, bien, pastor, bien, bien. Ah, qué bueno, qué Bueno bueno. verlo. ¿Qué más? Bueno, muchas gracias. A mí también me alegra mucho verlos. Libertad. Libertad. Ustedes me van a ayudar, ¿cierto? Me van a ayudar acá a conversar y a construir porque este es un tema bastante desafiante. Yo no sé si está todavía por acá Santiago Botero, para que prenda la cámara también Santiago y me ayude acá a resolver esta pregunta que me acaban de plantear. Santiago está en la sala. Santiago Sí, Botero. profe. Sí, profe. Santiago. Pregunta, por favor. Me repite que se acabó de dañar la conexión. Ahora sí lo escucho. Bien. ¿Ustedes me quieren repetir la pregunta que nos hicieron inicialmente? Claro que sí, Pastor. Aquí la tenemos. La pregunta inicial que tenemos es, ¿cómo se construye la libertad y la autonomía desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista bíblico? Son dos preguntas en una. Ya. ¿Me escuchan bien? Sí, Pastor, lo escuchamos bien. Porque Sí, es que señor. estaba escuchando como con interferencia a Miguel. Ok, pues voy a... No, las dos preguntas son muy desafiantes. Mejor déjeme una. Libertad no más. Quedémonos con libertad. Con libertad. Santiago escuchó la pregunta sobre libertad. Sí, señor. A ver, ayúdeme usted, Santiago, y luego yo. Santiago es un amigo, es mi profesor de alemán. Santiago es un profesor y es artista plástico y viene recién de Alemania a hacer un posgrado en Alemania. Y allá en Alemania se ha trabajado mucho el concepto de libertad. Y en alemán la palabra libertad es todo un desafío. Entonces, acá lo invité también para que me ayudara a construir la respuesta. La respuesta. A ver, Santiago, empecemos con usted. Pues pues conocimiento para definirlo como decir qué dice la filosofía, no sé, ahí me quedo corto, pero tengo dos pensamientos, uno respecto a la libertad y el otro a la autonomía. Había un filósofo que se oponía a la democracia. Y no se oponía a la democracia porque no quería que la gente votara, sino por el hecho de que la gente votaba sin conocer. Entonces decía que eso ya no era democracia. Si yo llego y pongo aquí una persona decida sobre algo en lo que la persona no tiene argumentos, entonces ahí eso es un chiste. Y tiende a creerse o que libertad es el poder votar, pero la libertad implica que tiene prerequisitos. Uno no es verdaderamente libre solo porque vota. No puede ser verdaderamente libre sin conocer. Eso es lo que yo tendría para decir respecto a la libertad. Y respecto a la autonomía es que yo puedo tener entonces un animal y le voy a poner pongo dos platos. En un plato pongo droga y yo llevo al animal drogándolo un año. El animal es adicto a esa droga y le pongo los dos platos. El animal no tiene distanciamiento, el mismo distanciamiento respecto a las dos opciones. De alguna manera él ya está obligado, él tiene una cadena. Si uno no es autónomo, uno tiene una cadena. Entonces no se puede ser libre si no se es autónomo. No sé, esos dos pensamientos son los que me suelen hasta el momento. Pero
Sí. La libertad. Hay un filósofo alemán llamado Immanuel Kant que era muy creyente, era pietista. El pietismo es una forma avanzada del luteranismo. Y Kant decía que uno pensaba solo cuando pensaba en Dios, en la inmortalidad y en la libertad. O sea, cuando la gente, ¿cuándo está pensando usted? ¿Cómo usted se da cuenta que está pensando? Usted se da cuenta que está pensando, si está pensando en esas tres cosas, dijo Kant, en la libertad, en la inmortalidad o en Dios. Si usted está pensando en otras cosas, entonces no crea que piensa. Solo piensa cuando piensa en Dios, en la libertad y en la inmortalidad. Entonces, primero, la libertad es un asunto que al pensarse nos hace posible nuestra identidad como especie humana. O sea, de la libertad solo habla la especie humana, de la libertad solo se ocupa la especie humana. De los 14 millones de especies que hay, y de esos como que 3.200.000 tienen nombre, la única especie que puede pensar sobre libertad es la especie humana. ¿Por qué hecho? Es la única especie que puede pensar. Pero piensa si piensa en la libertad. Si no piensa en la libertad, no está pensando. Mejor dicho, si no piensa en la libertad, no está existiendo. Porque una cosa existe cuando cumple su función, cuando cumple su funcionalidad. Cuando cumple su funcionalidad, entonces existe la cosa. Una mesa existe en cuanto es un mueble sobre el que le ponen cosas. Pero si no ocupando espacio, es un trozo de que está restando espacio. Entonces está estorbando la mesa y como estorba, existe porque cumple una función, estorbar, está cumpliendo la función de estorbar. Pero el ser humano existe siempre y cuando piense. Y eso lo dijo, ese ya no es un filósofo alemán, sino eso lo dijo René Descartes. René Descartes dijo, si yo pienso, puedo existir. ¿Y por qué cuando pienso existo? Primero porque yo me doy cuenta que estoy existiendo al momento de pensar. Pero no solo eso, sino que cumplo mi función. ¿Cuál función? La función de la especie humana. La especie humana es la especie que piensa. Pues cuando yo pienso, existo. O sea, cuando yo pienso, cumplo mi función. Los seres que no piensan no existen. O sea, los seres humanos que no piensan no están existiendo. Cuando usted deja de pensar, cuando yo dejo de pensar, dejo de existir. Ahora, ¿en qué pensar? ¿En qué pensar? Cuando pienso en la libertad. Cuando pienso en la libertad realmente estoy pensando. O sea, cuando yo pienso en la libertad estoy existiendo. Ahora, la pregunta es si existe la libertad. Esa yo creo que otra pregunta. Podemos pensar, entonces pensemos en la libertad, pero primero pensemos si existe la libertad o no. O sea, ¿será que sí existe la libertad? A ver, Santiago, ¿usted qué piensa? ¿Existe la libertad o no existe la libertad? Sí, no. Pues el asunto es que es un caballo. ¿Es un qué? No, la libertad no es un caballo. La libertad no es un caballo. ¿A qué animal se le parece la libertad? No, yo no estoy, no, profe. Yo estoy diciendo, A una pensemos en un mariposa. caballo. El caballo,
puede comer pasto, puede correr, puede tomar agua, ¿sí? Y tiene la libertad para comer pasto, para morder un bocado más, para ir a tomar agua. Pero no tiene pero si el caballo piensa en comer piedras y utilizar su libertad para comer piedras, eso ya es estupidez. El hombre tiende a querer la libertad para hacer cosas que están fuera de aquello que lo constituye como hombre. Y eso no es libertad. Yo quiero libertad para tener 4 esposas. Yo quiero tener libertad para acostarme con una persona cada vez que quiera. Eso es algo análogo a comer piedras para el caballo. ¿Sí? Eso no es libertad. Yo quiero tener libertad para decidir sobre el destino de otra persona o imponer mi voluntad sobre la libertad de otra persona. Eso no es libertad. El hombre quiere hacer eso, pero eso ya no es libertad, eso es estupidez. En ese sentido, el hombre no es libre. El hombre también quiere tener el lugar de Dios. Satanás quiere tener el lugar de Dios, pues eso ya no es libertad, eso es estupidez. Porque dentro de aquello que nos constituye a nosotros como, pues lo que nos hace, uno es porque tiene limitaciones, uno es porque tampoco es. O sea, yo soy un humano porque no soy un perro. Entonces, libertad de que yo pueda hacer cualquier cosa que se me ocurra, y más que se le ocurra mete caídas, es una libertad, es una estupidez. Pero sí tengo opciones. Dios sí me creó con una gama de opciones. Entonces, eso es libertad, unas opciones, pero libertad no es que yo pueda hacer todo lo que se me ocurra. Hay un pensador latino llamado Solucio que dice así: la libertad consiste en poder elegir al amo. La libertad consiste en poder elegir el amo. O sea, somos libres. La pregunta es esa. ¿La libertad existe? ¿Será que somos libres? ¿O solo tenemos la opción de elegir al amo? Todos somos esclavos, y cuando se habla de libertad es esa posibilidad de entender el discurso del amo y de saber con qué amo me quedo. Yo le creo a Solucio. Yo le creo a Solucio. Yo le creo a Solucio. Sobre todo ahorita que estamos viviendo en un sistema de manipulación muy evidente. Esta pandemia es un ejemplo de la incapacidad que nosotros tenemos de opinar. Pero la libertad es la escogencia no solo del amo, sino del tirano. Del tirano. Yo puedo elegir al amo, no más. O sea, la esclavitud no es opción. Todos somos esclavos. Todos somos esclavos. Lo que pasa es que o nosotros elegimos al amo o el amo nos elige a nosotros. Cuando hay libertad es cuando yo puedo elegir al amo. Voy a colocarle un ejemplo histórico. Estamos en el año de 1850 en los Estados Unidos de Norteamérica. Hace 12 años se libró el capitalismo en Europa y apareció la revolución industrial a fines del siglo XVIII. Las máquinas haciendo la tarea de los hombres, de las personas. Empezó eso en Europa, sobre todo en Inglaterra.
Y entonces un tipo llamado Abraham Lincoln llega a Estados Unidos, pues Abraham Lincoln es gringo, ¿cierto? Y llega a Estados Unidos mirando cómo había plantaciones de algodón y de caña de azúcar. Y entonces en las plantaciones de algodón y caña de azúcar trabajaban 2.000 esclavos, negros, la mayor parte, provenientes del comercio decidido de seres humanos que propiciaron tanto los portugueses como los reyes africanos corruptos. Entonces está el cuento de la esclavitud en Estados Unidos, está en su máximo nivel. Entonces Estados Unidos está exportando algodón, caña de azúcar para Europa. Y resulta que Abraham Lincoln mira a los pobres esclavos y dice, voy a generar libertad. Libertad. Y dice, no, liberemos a los esclavos. Entonces algunos señores del sur dijeron, no, a nosotros no nos sirve eso de que liberan a los esclavos, porque los esclavos pues nos ayudan para enriquecernos. Entonces Abraham Lincoln dijo, no, venga, liberémoslos, ellos son seres humanos, y abrió la Biblia y se puso a hablar de que los seres humanos éramos libres, etc. Y empezaban los predicadores a hablar de la libertad, etc. Y bueno, se formó una guerra, ustedes conocen muy bien la historia, se formó una guerra entre los confederados y los otros, y hubo mucha muerte en Estados Unidos por eso. Lo que fue esa guerra, una guerra civil muy brava, que mató más gente que la Segunda Guerra Mundial, pues en Estados Unidos, soldados norteamericanos. O sea, murieron más en esa guerra que soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, se liberaron los esclavos, se liberaron, sí, se liberaron, y Abraham Lincoln tuvo razón y se liberaron. Lo que la gente no sabe es que Abraham Lincoln se sentó con los señores que visitaban Europa con un cuaderno a hacer cuentas, y entonces dijo, mire, usted es un amo, ¿cuántos empleados tiene? ¿Cuántos esclavos tiene? No, yo tengo 370 esclavos. Ah, bueno. ¿Cuántos trabajan de los 370 esclavos? No, pues de los de 370, por ahí trabajarán 50. Y los otros son hijas e hijos y esposas de los esclavos. Entonces trabajan 50, pero usted tiene que darle comida a 370. No, eso es mal negocio, liberémoslos. Vamos a liberarlos, vamos a liberar a los 370 esclavos, y lo que vamos a hacer es venderles la comida, las vacunas, la ropa, les cobramos arriendo, y es así como empieza el capitalismo en los Estados Unidos. O sea, cambia el modelo de producción. El modelo de producción esclavista deja de ser esclavista y ahora aparece el capitalismo. Entonces, lo que hacemos es liberar a los esclavos, liberémoslos. ¿Y para qué liberémoslos? Porque es que es mal negocio tener esclavos. Es mucho, o sea, es mucho peor tener 370 personas yo alimentándolas, mientras que si yo libero los 370, 50 me van a trabajar, yo les pago un salario, un mal salario, que no les va a alcanzar, los voy a endeudar, porque ellos mismos van a comprar su comida, ellos mismos van a pagar el arriendo de sus casas. Entonces uno dice, qué hermoso el concepto de libertad de Abraham Lincoln. No, eso no es nada hermoso, eso es una decisión capitalista, es una decisión económica, es una decisión de un modelo de producción. Es el amo decidiendo sacar a los esclavos porque los esclavos le generan pérdidas, porque a él le producen 50 personas, pero tiene que darle de comer a 370. Los amos son los que deciden si tienen los esclavos o no. Eso es una decisión del amo. Nosotros vivimos con muchas psicosis, con muchas locuras del pensamiento, y nosotros pensamos que somos libres.
Por ejemplo, que a todo el mundo, sociedades como la alemana, o sea, las del centro de Europa, alemana, la suiza, la belga, la de los Países Bajos, los holandeses, sociedades desarrolladas, los países nórdicos como Noruega, sociedades que tienen armas nucleares como los rusos, ponen a todo el mundo a usar tapabocas. 6 meses usando tapabocas, 6 meses invisibilizándolo uno y también de paso volviéndolo invisible y volviéndolo invisible, o sea, imbécil, ¿cierto? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando eso? Porque los amos del mundo, Masnick, que es un premio Nobel de Economía Alternativa, dice, porque la OMC, la Organización Mundial del Comercio, porque el Fondo Monetario Internacional, porque ellos decidieron aplicar la cuarta revolución industrial, que es la revolución tecnológica. Entonces hay que matar a los ancianos porque ellos son los que generan el hueco pensional en Colombia y en el mundo. Los ancianos, entonces el coronavirus, el COVID está matando a esos ancianos. El COVID mata a los que no pueden migrar a la cuarta revolución industrial, a los que no les gusta el internet, los que no les gustan las redes sociales, a esos. Y además a los que le están produciendo un hueco, por ejemplo en Colombia, los ancianos que tienen cáncer, que tienen diabetes, que tienen enfermedades coronarias, esos ancianos están generando un hueco fiscal, un hueco en el presupuesto nacional de 30 billones de pesos. Porque los medicamentos, los procedimientos con esos ancianos hablados, personas por encima de 50 años, no los cubre el POS, entonces tiene que pagarlo el Estado. A través de tutelas paga el Estado 30 y 40 billones de pesos al año. Entonces, este sistema capitalista, sistema de dominación que quiere imponer la cuarta revolución industrial, entonces nos puso tapabocas y mató a los ancianos. Y a los niños no los mata porque los niños, ellos son los clientes del nuevo sistema, o sea, los nuevos esclavos. En la época de la primera revolución industrial, cuando estaba Marx, cuando estaba Freud, cuando estaba Nietzsche, en todo su apogeo, ellos pillaron todo el problema que había con la primera revolución industrial, y era que había máquinas que despipaban algodón, que hilaban algodón, que molían la caña, que la cortaban, ¿cierto? La primera revolución industrial. Primera revolución industrial que a Colombia no ha llegado, por ejemplo, a Colombia no ha llegado, a Latinoamérica no ha llegado la primera revolución industrial todavía. Nosotros todavía, por ejemplo, no hemos librado ni siquiera la revolución agrícola del año 1710 que se dio en Europa. Colombia todavía utiliza las mismas técnicas del medioevo para sembrar, para cultivar la tierra. Pero cuando se dio la primera revolución industrial, niños ingleses, franceses, los amarraban a las máquinas. Empezando la primera revolución industrial en Francia, en la época de Luis XVI, cuando finalizaba el siglo XVIII, los niños morían de frío en los árboles, en los inviernos de hambre. Y todo eso lo decidía Luis XVI. O sea, los amos decidían eso. Los amos de Inglaterra amarraban a los niños ingleses a las máquinas. A los niños que habían venido del campo y que se ubicaban en las grandes ciudades como Londres, los amarraban a las máquinas, le limaban los dientes para que no comieran. En la cuarta revolución industrial en la que estamos viviendo ahora, son las máquinas las que están amarradas a los niños, porque ahora los niños están pegados a los computadores, a las tablets, o sea, los niños están amarrados, están encadenados a las máquinas, son una extensión de las máquinas. Entonces la pregunta es, ¿somos libres? ¿Quién decide el color de la chaqueta que tengo puesta hoy? El sistema económico de turno. ¿Quién decide si los jóvenes se deben dejar crecer la barba o no? El sistema económico de turno. Entonces, ¿somos qué? ¿Somos seres libres? No, muchachos. Quien le vendió a usted la idea de que somos libres, esa venta le salió muy cara a usted, porque no somos libres.
ese era el primer entendimiento de una especie consciente, dijo Althusser. Es que el nuevo sistema de educación es un sistema de dominación. Los sistemas religiosos son sistemas de dominación. De hecho, una de las formas de dominación más exitosa, de esclavitud más exitosa, es la religiosa. ¿Cierto? Los religiosos somos especialistas en poner candados. Somos expertos en eso. Somos una industria de miedos. Planeta Tierra. ¿Por qué a los gobiernos les interesa que haya iglesias? ¿Por qué hay a veces libertades religiosas y por qué permiten que haya templos? Los gobiernos deciden que haya libertad de conciencia, libertad religiosa, porque es mejor tener un templo que una cárcel. Porque las iglesias son sistemas de control social. Y es un sistema de control social que al Estado no le cuesta. ¿Cuánto cuesta sostener una cárcel? Pero una iglesia se sostiene sola. Una iglesia se sostiene sola. En los Estados Unidos, que es un sistema eminentemente religioso, es un ambiente eminentemente religioso, los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo hay un estado donde hay pena de muerte y donde el sistema judicial es terrible, los Estados Unidos, en Texas. Allá hay una cárcel. O sea, ellos tienen medianamente equilibrado el asunto de la dominación. Tienen iglesias, usted va por Texas y encuentra iglesia, cárcel, y allá hay pena capital, allá matan a la gente si se porta mal. Entonces, la religión, la política, la economía son sistemas de dominación y quienes están presidiendo esos ambientes pues son los que están dominando el planeta. Nosotros estamos metidos en el sistema, estamos metidos en el sistema capitalista, somos religiosos, somos ciudadanos de un país, así que libertad. Libertad es una palabra que cuesta interpretarla. Santiago, ¿usted qué opina? Rey, cuando usted hablaba, tenía que recordar que en la Biblia Jesús da dos opciones. Dice, ustedes ya no son siervos, yo los llamo amigos. Lo contrario de siervo, de esclavo es amigo. Y la diferencia entonces entre un siervo y un amigo es el que sabe, el que conoce, que tiene conocimiento. Tuve también que pensar mientras usted hablaba en que cuando uno quiere enseñarle a alguien, a un niño a jugar fútbol, el fútbol es, cuando uno, a medida que uno más lo entiende, es maravilloso, requiere también mucha mente, puede requerir toda la estrategia que usted quiera. Pero al principio lo que el niño quiere es correr detrás de la pelota y se rehúsa. No va a aprender. Al principio se requiere que todo, y antes las escuelas eran así, quien ingresaba nuevo a una institución, a un taller de un maestro, era el que aseaba, era el que servía, era el que se quedaba callado y no hablaba. Y a medida que iba pasando el tiempo, a medida que iba viendo, aprendiendo, entonces ya tenía más derecho a la palabra, e iba subiendo. Y cuando ya llegaba y tenía la libertad, se quedaba porque quería, porque había entendido. Con un lenguaje, al principio uno debe quedarse callado de escuchar. Y la verdadera libertad se logra cuando se conocen las reglas. Pero la libertad es la habilidad de moverse con sabiduría por entre las reglas para sacar lo mejor de usted. Sí, eso más o menos había pensado. La otra es que el hombre tiende a olvidar, siempre es ese esclavo, sí, de alguna manera esclavo. Yo tengo libertad ahora, pero todo tiene consecuencias y ellas me amarran. Siempre van a estar conmigo. Yo tengo libertad entre dos mujeres, o 50, no sé, me caso con una, ya va a tener consecuencias para el resto de mi vida. Tengo un hijo, va a tener consecuencias. Me ocupo de ese hijo o no me ocupo de ese hijo. No me ocupo de ese hijo, van a haber consecuencias. Y el hombre tiende a vivir como si no tuviera consecuencias. La otra es que usted mira a la gente que tiende a considerarse libre y a hacer todo lo que le dé la gana y usted
20 años después se da cuenta que esa persona es más esclava que nadie. Si usted ve a una persona que tiene una adicción, cuya vida y su estabilidad ha sido afectada por una adicción, y la persona dice o se jacta de que es libre, y usted la verdad que tiene que mirar para un lado y sonreír un poco porque usted no le cree. Bien, bien. Gracias, Santiago. Bueno, yo quería decirles esto. Ahora quisiera que ustedes me comentaran sobre lo que hemos dicho. Santiago ya hizo un comentario. Abran sus cámaras, sus micrófonos y a ver, conversemos sobre lo que hemos planteado acerca de la libertad. Pastor. Sí, Miguel. Pastor, mire, aquí... Prenda la cámara para no ser tan invisibles. Listo, Pastor. Allí, vamos a ver. Yo apago acá. Ok, ahí sí. Acá en el chat, mientras ustedes comentaban, mientras allí se dialogaba acerca de la libertad, alguien mencionaba, Pastor, nosotros somos libres para elegir nuestras estupideces. ¿Eso es posible? O sea, yo soy libre cuando yo elijo al amo. Según voy a resumir lo que usted nos mencionaba y después que dio expandió lo que habló acerca del amo. Entonces, yo soy libre cuando elijo al amo. No puede haber esa es la única estado, forma de libertad. Esa es la única forma de libertad. Ok. No existe un estado neutro. Yo siempre estoy eligiendo. O sea, yo, de hecho, no siempre estoy eligiendo. Porque, de hecho, a nosotros no nos gusta elegir. A nosotros no nos gusta elegir. Es que como somos esclavos, los esclavos lo que más los tortura es elegir, decidir. Pero en un momento de la vida uno tiene que decidir es el amo. O sea, lo único que uno tiene que, o sea, la única opción que tiene que hacer, que trabajar es elegir al amo. Es lo único que uno elige. Porque, a ver, los lentes que usted tiene puestos, los audífonos que tiene puestos, el ventilador que usted tiene, no los escogió usted, lo escogieron por usted. Se lo sugirieron, se lo impusieron. Es como cuando uno en la casa, la esposa le dice, lo voy a dejar elegir a usted, ¿qué quiere? ¿Lavar la loza o lavar los baños? La democracia participativa, o sea, le dicen a uno, elija entre Trump y Biden. ¿Es lavar la loza o lavar el baño? ¿Es sacar la mascota o sacar a pasear al hijo? O sea, ¿qué libertad hay allí? No, uno dice, cuando a mí me imponen las opciones, no me están dando la opción de elegir. O sea, yo no me la paso eligiendo. Yo solo tengo un momento en mi vida para elegir. Lo que Kant llamó la facticidad racional. Cuando yo tengo alumbrada la conciencia y decido a quién servir. Decidan ustedes a quién servir. Decidan. Decidan a quién servir. Decidan hoy a quién servir. Continúa, Miguel. Ok, Pastor, vea, entonces en esa línea nos movemos hacia otro. Entonces, libertad es a elegir amo. Ahora, los únicos que tienen libertad son los amos, en realidad. Esa es una pregunta que acá nos dice Víctor Arias. Los amos. Ok. Que si el amo es Dios y Satanás, es libre Satanás. Es correcto, Santiago. Serían como esos dos, ¿ciertos? Los dos que miramos, Satanás o Dios, serían los dos amos que están detrás de todo el telón. Esos son los dos amos.
Solo que uno de los dos... Uno de los dos está encerrado en la tierra, uno de los dos le tiene movilidad restringida. ¿Qué tan libre es? Lo que pasa es que otra, me parece muy importante lo que determina la verdad. Santiago lo decía de alguna manera, pero se nos estaba yendo la señal. Y es que la verdad implica conocimiento. Le dijo Juan Knox, aquel reformador escocés, le dijo a la reina de Escocia, la conciencia requiere conocimiento y temo que su majestad no lo posee. La libertad exige verdad. No hay libertad sin verdad. Y el problema de uno de los amos es que vive en la mentira, porque es padre de mentira. Ok, pastor. Leonardo tiene su mano levantada y después sigue Víctor. Leonardo, cuéntanos, ¿qué pregunta tienes? ¿Qué aporte? Bueno, feliz semana a todos. Amén. Algo Prenda la cámara, que Leonardo, prenda la cámara para saber que estamos hablando con Leonardo y no con una grabadora. Es libre de prender la cámara. bueno, ¿qué le iba a decir, pastor? Bueno, de hecho, cuando Pablo él empieza o conoce el evangelio y se convierte al evangelio, a la verdad, conoce a Cristo, él es curioso que él menciona que él ya no es, él ya no vive él, sino que Cristo en él. Una palabra que es interesante por su traducción en el griego, la palabra doulos. Y la palabra doulos, hay muchas traducciones que la tienen en español como siervo. Bien, es verdad que la palabra doulos traduce esclavo. Entonces, cuando uno lee a Pablo está dando más el sentido de que él dice que está siendo esclavo de Jesucristo. O sea, entonces uno dice, realmente Pablo, cuando conoce a Jesucristo, no es que él es libre como conocemos o entendemos la libertad, sino que él está volviendo a la esclavitud, pero de una forma más conveniente. Es decir, él está siendo esclavo de la persona que él entiende que tiene la verdad, que es el camino, que es la vida. Ahora, lo otro que quería mencionar es que, y qué bueno que usted lo mencionó, pastor, porque en mi cabeza estaba girando esa idea, y es que nosotros no somos libres porque desde el punto de vista que mencionaba usted, que solamente somos libres para elegir a uno, a uno de los dos amos, realmente no estamos siendo libres. Pero la iglesia o las iglesias o las religiones, porque esto está encerrado en todas las religiones, en todas las iglesias, enseñan que sí somos libres y crecemos con ese concepto de que somos libres, y de que somos libres, y en base a eso nosotros muchas veces vivimos cometiendo una cantidad de errores, porque la palabra libertad, como lo mencionaba Santiago, nos genera en la idea, en la mente, algo como que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Pero si uno dice, bueno, pero si yo estoy sirviendo a uno de los dos bandos en nuestro Cristo, él nos pone restricciones, y están los 10 mandamientos en los cuales encontramos las restricciones que no debemos hacer. Entonces no estamos siendo libres, pero la religión nos ha vendido la idea de que somos libres. Y entonces, y Pablo también aporta a lo que yo estoy, pues, porque para mí no hay libertad. Y Pablo lo aporta, pues, porque él dice, yo sigo siendo esclavo, pero ahora ya no soy esclavo del enemigo, sino ahora soy esclavo de Cristo. Ese sería mi aporte, pastor. Muchas gracias. Bien, no sé quién más quiera
anotar otra idea. Pastor, está allí Víctor Arias. Está Víctor Arias. Víctor, adelante. Buenas tardes, Después sigue Palacio. Adelante, Víctor. Buenas tardes. pastor o muchachos. Yo creo que la libertad va dependiendo del conocimiento que nosotros tengamos sobre el tema, o sea, dependiendo de la luz que nosotros hemos recibido. Por ejemplo, un joven que tiene 25, 20 años, o sea, él quiere ser libre de sus padres, o sea, él ya se quiere ir como a vivir aparte, o sea, para él eso es como el concepto de libertad. Pero entonces él se va y le toca pagar arriendo. Entonces, para otra persona que ya está pagando arriendo, esa persona ya quiere ser libre de pagar arriendo. Entonces, para el joven que se fue de la casa, supuestamente él es libre, pero para la persona que ya 10, 15 años pagando arriendo, esa persona ya no quiere pagar arriendo, sino que se quiere comprar una casa. Entonces, la persona que ya tiene su casa, esa persona dice, no, yo ya quiero ser libre del trabajo. Entonces, la persona que ya tiene 70, 60 años, que ya está viviendo o sea, que ya vive de pensiones o con otros ingresos, dice esa persona, no, listo, yo ya soy libre del trabajo. O sea, yo creo que la libertad depende del conocimiento que nosotros tengamos sobre el tema. Ahora, nosotros cuando nos hablan de esclavitud, siempre se nos viene a la mente como, o sea, tenemos ese concepto de esclavitud de la antigüedad. Ahora relacionándolo con el aporte que dieron anteriormente, prácticamente yo creo que o sea, hay cierto nivel de libertad, o sea, no hay como un clímax de libertad. O sea, yo puedo ser libre en el conocimiento que yo tengo, pero entonces en general, o sea, general, siempre vamos a ser esclavos. Profe, yo soy no estudiante, yo no soy estudiante, pero Adelante, me hermana. gustaría hablar un poquito. ¿Sí? Claro que sí, mi hermana Juliet. Adelante. Hay un paradigma dentro de ser un esclavo o ser libre, ¿cierto? Yo no me considero ni esclavo. Yo tengo libre albedrío. Nadie tiene las mismas huellas digitales que yo tengo. Nadie tiene los mismos ojos que yo tengo ni los oídos. Yo soy única ante Dios y ante los demás. Yo tengo libre albedrío, yo puedo escoger. Para mí, la iglesia no es una cárcel. Yo estoy allí porque yo creo en lo que leo. Yo no le como a todo el mundo lo que me dice. Hay que escudriñar, hay que buscar, porque no todo es verdad de lo que yo veo alrededor. Es más, yo tengo a veces tentación de mentir y mostrar lo que soy y no lo soy. Pero yo tengo un libre albedrío y nadie me puede quitar mi libre albedrío y hacerme una esclava. Solamente si yo lo acepto. Pero nadie me puede quitar mi libertad. Bien, bien. Muy bien, muchas gracias por los comentarios. Vamos a ir cerrando esto, porque pues hay que trabajar la pedagogía de los contenidos y ya nos pasamos de los 20 minutos de la conversación. Por este medio, más de 20 minutos no es solamente esclavitud, es tiranía. Entonces, vamos a hacer un cierre de la siguiente manera. Voy a leer un versículo de la Biblia que me parece muy bonito. Está en Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 1, perdón. Versículo 38, Lucas 1:38.
Entonces María respondió: yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. Fue la mujer más grande que ha habido en la tierra, porque entendió lo que era la libertad. ¿Y qué es la libertad, muchachos? Escoger a Dios como amo. No, a nosotros nos han vendido muchas ilusiones de libertad. La única posibilidad que yo tengo para elegir es elegir a Dios. Escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses que adoraron vuestros padres, o a los dioses en cuya tierra estáis ahora. Solo que nosotros somos tan esclavos que no somos capaces de servir a Dios. Uno piensa que sirve a Dios. Algunos adventistas por lo menos servimos esa la ley, como dijera Pablo. Servimos la ley, se le servimos a la ley, le servimos a la iglesia. Pero otra cosa es servir a Cristo, servir a Jesucristo, ser esclavo de Jesucristo. María, la niña de 16 años, tomó la mejor decisión. Decidió ser esclava de Jesús. Y es que así es más fácil vivir así. Es fácil vivir así, pero es difícil tomar esa decisión. Es que, de hecho, si los que estuviéramos acá reunidos hubiéramos tomado la decisión, ya estaríamos siendo perseguidos. Porque la gente no se aguanta, el mundo no se aguanta un ser libre. Un ser libre es un ser altamente peligroso. Y no se lo aguantan. A Jesús se lo aguantaron 3 años y lo mataron. Un ser libre. Estamos vivos y conversamos así un sábado de tarde en libertad, pues porque nosotros seguimos siendo esclavos y no hemos elegido al verdadero amo. Pero donde nosotros eligiéramos a Dios, se levantaría la persecución. Vendrían los tiranos a ponernos las esposas. Muchas gracias por conversar esta tarde con nosotros. Gracias por la invitación, Miguel. Qué buena audiencia tiene. Que estén muy bien todos. Pastor, muchísimas gracias. Este tema es bastante amplio. Esperamos continuar estudiando esta temática. Esperamos que en otro momento se nos pueda abrir. Hay muchas preguntas, Pastor. Usted muy bien lo dijo al inicio. Este es un tema que apenas se alcanza como a tocar. Eso que no abordamos desde la parte jurídica, porque también teníamos a otro invitado de la parte jurídica y eso lo vamos a tener en un grupo pequeño. Así que esperamos y les hacemos la invitación. Los lunes tenemos grupo pequeño de jóvenes, así que vamos a estar abriendo esos espacios. A todos, Dios les bendiga. Un excelente sábado. Excelente, feliz inicio de semana. Ya todavía quiero regresar atrás. Quiero entonces a todos, Dios les bendiga. Gracias por cada una de sus participaciones en la Iglesia de Estrellas de Belén, la Iglesia Santuario. Dios les bendiga a los jóvenes y los esperamos en una próxima ocasión. Feliz semana. Quiero invitar ahí al pastor Francis Leudo, que está ahí detrás. Pastor, estás para que nos termines con una oración. Creo que no tenemos, pastor. Termino con una oración, pastor, porfa. Pastor. Si no quiere, está bien, es libre, ¿no? Ok, es libre, sí. Pastor Elmer, por favor, nos termina con una oración. Oremos.
Bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que guardan sus mandamientos. Tú encargaste que fueran muy guardados tus mandamientos. Ojalá fueran ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos. ¿Con qué limpiaremos el camino, Señor? Con guardar tu palabra. En nuestro corazón hemos guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, ayúdanos a cumplir la ley de la libertad. Porque como dijera Cicerón, amarrarse a la ley, esclavizarse a la ley, es la forma más perfecta de libertad. Ayúdanos a ser esclavos de Jesús, a decidirnos por Él, a no demorarnos. Por Él lo pedimos. Amén.